Este material de apoyo se edita y publica para los cursos que dicta el Departamento de Inserción Social del ingeniero Disi de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Esta es la segunda parte de nociones básicas del programa Revit. En esta ocasión lo que vamos a ver es, en primer lugar, con qué nos vamos a encontrar en la interfaz de trabajo. ¿Cuáles son los elementos de Revit y su clasificación? Y por último, ¿dónde se ubican los principales comandos o herramientas básicas de modificación? Como vimos en el video anterior, una vez abierto el programa e iniciado un proyecto, nos encontraremos con esta pantalla principal, donde lo que tenemos básicamente es, arriba, una barra de herramientas de acceso rápido, donde aparecen diferentes opciones. Por ejemplo, para volver a la pantalla de inicio, para abrir un nuevo archivo, guardar el actual, deshacer, rehacer, imprimir y algunas herramientas que utilizamos usualmente. Por ejemplo, la reglita para medir, la cota alineada para el acotado, la vista en 3D, por ejemplo, que es algo muy usual que se utiliza. Bueno, después lo que tenemos son diferentes pestañas. Tenemos la pestaña de archivo, que es igual que en AutoCAD. Podemos iniciar un nuevo proyecto, abrir uno que ya hayamos hecho, guardar el actual, exportar, imprimir, etc. Esto se llama la barra de herramientas o funciones. Acá se encuentran todas las funciones de modelado y de análisis que tiene Revit. Cualquier comando que necesite lo voy a encontrar en esta cinta. En principio las que más utilizaremos van a ser la pestaña de arquitectura, la pestaña de estructura y la de modificar. En la columna de la izquierda lo que tenemos es un apartado de propiedades, el cual nos muestra las propiedades de mi modelo o del elemento que tengo seleccionado, y debajo tenemos el navegador de proyecto. Aquí encontramos toda la información que compone a mi proyecto, incluyendo diferentes vistas, leyendas, familias, grupos, los planos, etc. Estas columnas se pueden mover, o sea, se pueden desplazar. Yo las puedo tener sueltas, por ejemplo. La puedo colocar una encima de la otra. También las puedo solapar. A ver. Ahí, las tengo solapadas y tengo dos pestañitas, una para las propiedades y otra para el navegador de proyectos. También se puede modificar su ancho y la sigo teniendo una aquí y la otra. Bien, en la parte inferior lo que tenemos es la barra de control de vista o elementos de vista. Esta barra sirve para controlar las propiedades de la vista que yo tengo activa en ese momento. Es decir, cómo va a ser la apariencia de lo que observo en la vista seleccionada. No modifican elementos, sino que cambian aspectos estéticos de los mismos. Bien, acá lo que puedo tener es la visualización baja, media o alta, los tipos de estilos de visualización como teníamos en el 3D, en AutoCAD, sombreado, alámbrico, realista, etc. Bueno, más abajo lo que tenemos es la barra de estado. Y en la zona blanca será donde se ubica nuestro proyecto y donde, por decirlo de alguna manera, vamos a dibujarlo. Vendría a ser nuestra área modelo en analogía con AutoCAD. Entonces, si vamos a la pestaña Vista, donde dice Interfaz de usuario, observamos que podemos activar o desactivar diferentes barras. Por ejemplo, las propiedades, podemos prenderlas o apagarlas, el navegador de proyectos, etc. Luego, lo que tenemos aquí son diferentes pestañas. Por defecto, el programa nos abre el nivel 1. Pero nosotros podríamos tener, vamos a abrir un poquito esto, vamos al navegador de proyecto, y si empezamos a desglosar lo que son los planos de planta, los alzados, los planos de techo, vemos que tenemos diferentes vistas. Por ejemplo, si yo quisiera observar mi proyecto desde una vista norte, hago doble clic y se me abre una nueva pestaña y veo el alzado desde lo que sería el norte de mi proyecto. Puedo abrir el este, puedo abrir otro nivel, por ejemplo el nivel 2. También puedo abrir la vista 3D. La vista 3D la podría abrir de esta manera con doble clic, o si no,
también con el acceso rápido de vista 3D acá se abre lo mismo. Entonces, en la vista 3D lo que observamos es que tenemos los comandos que teníamos en AutoCAD. El cubito para orbitar y ver de las diferentes vistas. Bien. Después tenemos diferentes comandos como el zoom. También tenemos para orbitar desde aquí. Bien, entonces yo puedo tener tantas pestañas como quiera, con todas las vistas que desee tener presentes. Y también para los planos, cuando veamos planos, vamos a tener una pestaña por cada plano que creamos. Bien, aquí lo que tenemos es un ejemplo de un proyecto de una casa completa. Entonces, nos encontramos en la vista 3D y podemos orbitar la casa y verla de diferentes ángulos. Eso como hacíamos con AutoCAD 3D. Es lo mismo, podemos acercarnos, podemos tocar los diferentes elementos. Muy bien. Después podemos tener tantas vistas o plantas como queramos. Otra cosa que podemos tener son secciones. Las secciones las vamos a crear nosotros mismos. Más adelante vamos a ver cómo hacerlo, ahora en unos minutos. Simplemente es como hacíamos en albañilería, un corte, es crear una sección por un determinado. Por ejemplo, acá está la sección 2. Elegimos un plano de corte y realizamos la sección y se nos hace automáticamente el corte, digamos. Entonces, estas pestañas podemos abrirlas y cerrarlas cuantas veces queramos. Por ejemplo, ahí cerré el nivel 1 y si después lo quiero volver a abrir, lo voy a buscar acá en el navegador de proyectos y voy a nivel 1, doble clic y lo tengo nuevamente. Bien. Luego tenemos otra forma para desplazarnos entre las diferentes pestañas, que sería a través de estos iconos. Por ejemplo, la sección 2, si yo quiero desplazarme de la entrada a la sección 2, si no la tengo abierta, por ejemplo, la tengo cerrada, lo que puedo hacer, en vez de buscarla acá y hacerle doble clic, le hago doble clic al icono de la sección y se me abre la pestaña de esa sección. Lo mismo podemos hacer con las plantas desde los alzados o secciones. Yo quiero acceder al nivel 1, lo tengo cerrado o no lo encuentro y puedo hacer doble clic en el icono del nivel y ahí encuentro mi nivel 1. Bien, entonces, otra cosa que podemos tener son los planos, ¿verdad? Como habíamos dicho, vamos a tener una pestaña para cada plano. Entonces, por ejemplo, en el plano A001 lo tengo en esta pestaña y en esta otra tengo el plano A002. Acá lo que tengo es un render, que es como una fotografía del 3D, que eso también lo podemos hacer con AutoCAD. Y después están las diferentes ventanas gráficas, con los títulos, el rótulo, el margen, la hoja, tal cual como lo vimos en las presentaciones de AutoCAD, pero ahora desde diferentes pestañas, al igual en paralelo, digamos, con las vistas. Otra cosa importante que podemos hacer con las diferentes pestañas, por ejemplo, es editar los nombres de las mismas. Por defecto el programa nos dice nivel 1, nivel 2, pero nosotros podemos ir agregando o cambiando los nombres. Por ejemplo, yo acá les puse el 0, 01, 02 y le fui cambiando el nombre a cada nivel de planta. Por ejemplo, acá podríamos llamarle planta baja. Entonces el programa, por lo general, nos pregunta si queremos cambiar eso en todas las vistas y todos los niveles. Le decimos que sí. Y cuando vamos a ver, por ejemplo, un alzado, donde decía entrada, ahora dice planta baja. Y eso se va a cumplir para cualquier otra sección o cualquier otra vista que tengamos de vertical, ¿verdad? Bien, ¿cómo hacemos, por ejemplo, para crear las secciones? Bueno, lo que tenemos que hacer es, vamos a una planta y nos dirigimos a la pestaña de vista. En la columna crear
tenemos un icono que es sección, seleccionamos el icono y creamos nuestra sección por donde queramos que pase, por ejemplo por acá, y de esta forma, si nos fijamos ahora en el navegador de proyecto, se nos ha creado un nuevo renglón que se llama sección 3, que podríamos cambiarle el nombre, por ejemplo, y ponerle corte AA. Bien, entonces, si yo quiero ir al corte AA, puedo hacer doble clic en este renglón o si no, en el icono, y se nos va a abrir el corte AA, una nueva pestaña, y ahí podemos visualizar esa nueva sección. Bien, entonces, a nivel general, en Revit lo que tenemos son diferentes elementos, en específico 3 tipos de elementos. Entonces, por un lado están los elementos de modelo, que están referidos a todos los elementos constructivos que aparecen en la pestaña de arquitectura, más específicamente en la sección de construir y de circulación. Luego tenemos elementos anotativos, que están vinculados a todos esos elementos que informan el proyecto. Entonces, esos elementos, por ejemplo las cotas, podemos obtenerlas a través de la pestaña de anotar. Por ejemplo, si yo voy a el nivel 2, la planta baja, bien, yo por ejemplo tengo la planta baja y tengo diferentes cotas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Estos elementos, que son los elementos anotativos, son los que van a cambiar cuando yo cambie la escala. Por ejemplo, yo ahora tengo la 1.200, puedo cambiar a la escala 1.100 y lo único que me va a cambiar son las cotas. Bien, o sea, los elementos anotativos. Y luego lo que tenemos son los elementos de visualización, que esos elementos son los distintos tipos de vistas a partir de los cuales podemos observar nuestro proyecto. Por ejemplo, la vista 3D, la vista, no sé, del nivel 1, el corte AA, entre otros. Dentro de los elementos de modelo hay una subdivisión donde están los elementos de modelo principales, por ejemplo, los muros, los pilares, los suelos, las cubiertas, y los elementos de circulación como la rampa y la escalera. Y después tenemos los elementos secundarios, que son las puertas, las ventanas, los componentes, todos aquellos que requieren de la existencia de los elementos de modelo principales para poder ser insertados. Más adelante vamos a ver que para crear, por ejemplo, una ventana necesitamos que exista un muro. No podemos crear una ventana suelta en el modelo. Para el caso de los elementos anotativos, también distinguimos dos tipos, que son los elementos de información, como pueden ser las cotas, las notas, los textos, y luego los elementos de datos, que pueden ser las secciones, que son los iconos que estábamos viendo antes, o las fachadas, que lo vemos, por ejemplo, en un corte vertical. Cuando tenemos un elemento de sección, como vimos, y hacemos doble clic, podemos desplazarnos a esa sección. Eso opera como si fuera un link, nos lleva directamente al elemento de visualización correspondiente. Por lo tanto, hay un nexo o un vínculo entre los elementos anotativos y los elementos de visualización. Bien, finalmente tenemos la pestaña Modificar, donde tenemos diferentes comandos que son muy similares a los que utilizábamos en AutoCAD, como por ejemplo el comando de copiar, el comando de desplazar o mover, el de fase, que también usábamos. Después está este que se llama reflejar, que en AutoCAD lo conocíamos como simetría, que puede ser seleccionando el eje o dibujando el eje.
También tenemos girar o rotar. Tenemos, por ejemplo, el de escala también, el de suprimir, etc. También tenemos esta chinche o este icono que aparece con el nombre bloquear, que nos permite bloquear la posición de un elemento para que no se nos modifique accidentalmente. Esto lo usaremos más adelante cuando creemos las grillas, que lo vamos a ver en el próximo video. Y bueno, la utilización de estas herramientas o comandos es similar a AutoCAD. Como siempre, pueden pararse encima del icono y leer de qué se trata y cómo se utiliza. Y bueno, eso sirve para cualquiera de los elementos que contiene nuestro modelo. Tanto puede ser un elemento constructivo, una cota, por ejemplo un nivel. Podemos desplazarlos, moverlos, utilizando siempre los comandos de modificar.